transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo como todos los lunes. Soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México. Y pues estamos aquí en la ciudad también de México. El día de hoy estamos a 14 de noviembre de 2016. Así es que el día de hoy, según, a ver si usted nos quita de algunas dudas, profesor, pero pues hoy está la superluna. Se ha mencionado mucho se ha hablado mucho de la superluna, entonces, pues no sé, esto es importante porque, se habla de astronomía y se supone que la cuestión elíptica de la luna, pues ahorita está más cerca de la Tierra, por eso se ve en una dimensión más amplia, más grande. Pero pues a ver, no sé, ¿cómo ve usted, profesor? Buenas noches. Licenciada, ¿cómo está usted? Buenas noches, con el gusto de saludarlos como todos los lunes. Y hacerles el comentario que desgraciadamente está muy nublada la Ciudad de México. No es posible ver la llamada superluna. Pero no se preocupen, amigos, dentro de 18 años la volveremos a tener en el año 2034, así es que nada más es cuestión de esperar un poquito y volveremos a tener la oportunidad de ver una superluna. Efectivamente, por cuestión de la órbita que realiza la luna alrededor de nuestro planeta, en esta ocasión se acerca más y aparte las condiciones del tiempo atmosféricas hacen que, por la posición que se encuentra en este momento de la luna, hacen que la luna en la parte más baja del horizonte, donde la podemos ver, aumenta normalmente de tamaño. Ahora va a aumentar más visualmente, ¿sí? Ya cuando la luna vaya subiendo, cuando esté en el cenit, pues se va a ver casi como siempre, pero al momento de que va surgiendo en el horizonte se va a ver mucho más grande, un espectáculo que no solamente se estaba anticipando, sino que nuestros antepasados ya conocían perfectamente de todo esto. Sí, así es, y quién sabe también qué cuestiones supuestamente nos manejan, cuestiones esotéricas, profesor. Sabemos que son cuestiones también ya naturales, el hecho de que cuando hay luna llena, pues el mar tiene se sube la marea, pues. Entonces, afortunadamente, pues más bien desafortunadamente no podemos verla, no podemos verla, y nos hemos perdido de muchos espectáculos precisamente por la nubosidad. Pero esa cuestión que le decía de la marea, ¿sí? Muy curioso que creo que fue el día de ayer, ¿sí? Que hubo un terremoto en Nueva Zelanda y un tsunami, ¿no? Entonces, también tiene que ver con esa atracción magnética de la luna, ¿no? Hasta donde tenemos datos, el tsunami, aquel terrible de hace unos años allá en el Pacífico, en el Índico, pues movió el eje terrestre alrededor de 1 metro. Imagínense ustedes la potencia que llevaba esta ola para mover el eje terrestre 1 metro, es demasiado. Y tenemos algunas afectaciones ya, y entre ellas podemos comentar de que antes de entrar al aire, la licenciada me dijo que quizá, que no se sentía muy bien y que tenía dolor de cabeza. Normalmente la licenciada es muy sana, entonces se me hizo hasta un poquito extraño y de pronto abre el programa hablando de la superluna. Dije, la superluna creo que no le trajo muy buena energía a la licenciada. Buenos resultados, sí. Así pero es. Profesor, ¿qué le parece si comenzamos? Pues comenzamos hablando con un tema visto en las películas, que se ha escrito mucho, que hay muchas canciones, que forma parte de nuestra idiosincrasia y sobre todo de la imagen mexicana en el extranjero. Y como hemos venido hablando de las mujeres en la historia de México,
pues llegamos a una parte muy importante. Ya hablamos la semana pasada de doña Margarita Maza, de doña Carmelita, la esposa de Porfirio Díaz, y empezamos apenas a hablar un poquito de doña Sara Pérez o Sarita Pérez de Madero, y a partir de ahí, bueno, platicaremos de algunas de las mujeres que fueron fundamentales en esa etapa tan importante de México, ya que, como lo hemos dicho, fue la primera revolución social del siglo XX. La Revolución Rusa fue en el 17, la Primera Guerra Mundial fue en el 14, y la Revolución Mexicana se inicia en el 10. Y sabemos que en un inicio, bueno, este levantamiento armado estaba de alguna manera aconsejado por los Flores Magón, lo que hubiera sido una revolución socialista directamente en nuestro territorio, pero los Magón, bueno, a fin de cuentas fueron detenidos, fueron encarcelados, tuvieron batallas en la revolución, pero ellos buscando independizar la península de la Baja California y formar una república de tintes socialistas. Pero bueno, ya nuestra revolución había tomado otro rumbo. Era importante derrocar al dictador Porfirio Díaz, que se estaba eternizando en el poder. Y bueno, sabemos de las grandes batallas, de las grandes luchas, de las 3 etapas de la Revolución Mexicana. La primera etapa, la revolución en contra de Porfirio Díaz, ¿sí?, de la dictadura, y después, bueno, viene esta rebelión, este cuartelazo sanguinario por parte de Victoriano Huerta, que abre la segunda etapa de la Revolución Mexicana, que es donde se dan las más grandes batallas de la revolución, aunque fueron muy grandes las batallas de Celaya, pero digamos las batallas más trascendentes, como la toma de Zacatecas, la toma de Cuernavaca, la toma de Torreón, varias batallas muy, muy impactantes. Y después la tercera etapa, después de la Convención de Aguascalientes, cuando se dan principalmente las batallas en el Bajío, que es donde es derrotada la División del Norte de Pancho Villa, y el repliegue de Emiliano Zapata en el sur. Y de ahí pues viene ya una etapa, bien difícil de la revolución, que es la muerte de Carranza, la muerte de Zapata, la muerte de Villa, la muerte de Obregón, y que hemos platicado aquí mucho de ello. Pero bueno, siempre hemos hablado de hombres, y dicen, la revolución la hicieron los hombres y los caballos, ¿sí? Tenemos una imagen, me acuerdo de aquella película, si mal no recuerdo, se llamaba Enamorada, de Pedro Armendáriz y María Félix, que en la última escena va Pedro Armendáriz en su caballo rumbo al frente de la revolución, ¿sí? Y a un lado, agarrada de una parte de la silla del caballo, va María Félix caminando, y están en plena batalla, y ella va caminando al lado de su hombre, ¿sí?, al lado de ese guerrero, ella como una soldadera dispuesta a estar a su lado. Y como se decía en esos tiempos, si te matan al marido, búscate otro, ¿sí? La cuestión era estar ahí en la bola, era estar en la revolución. Y desgraciadamente tenemos esta imagen de la Revolución Mexicana, tenemos esta imagen de la mujer al lado del hombre, la mujer que servía únicamente para las cuestiones sexuales, la mujer que servía para preparar los alimentos, y que de alguna manera también es cierto, porque, por ejemplo, los trenes revolucionarios, ¿sí?, normalmente en los vagones de los trenes viajaban las mujeres, los caballos y los niños, y en los techos de los trenes revolucionarios viajaban los soldados, ¿sí? Y cuando hacía un alto el tren para comer, se abrían las puertas de los vagones y bajaba el montonal de mujeres, pero con sus anafres, con sus comales, y luego a un ladito del tren empezaban a preparar, ponían el carbón y todo, y en una hora tenían que preparar la comida y servirle de comer a la tropa, ¿sí? Y ya luego se volvían a subir al tren. Era, como dijéramos, ya era una mecánica la que se tenía. De hecho, yo alguna ocasión tuve la oportunidad de leer el libro 3 de Diana, del general Francisco L. Urquizo, que bueno, Urquizo está en Tlaxcalaltongo, en el Jacal, donde muere Carranza. De hecho, él escribe sobre la muerte de Carranza, pero posteriormente sería secretario de la Defensa Nacional en los años ya 40, cuando Lázaro Cárdenas, después de haber sido presidente, es nombrado secretario de la Defensa, y se moderniza el ejército mexicano. Y me acuerdo que en el libro 3 de Diana decía que todavía a principios de los 40, cada vez que viajaba el ejército,
salía el ejército, por ejemplo, de sus cuarteles y se iba el montonal de mujeres detrás de los soldados y jalando a los chamacos. Y que bueno, fue cuando realmente se modernizó el ejército mexicano a raíz de la amenaza que teníamos y que estábamos a punto de entrar a la Segunda Guerra Mundial. Pero todavía hasta principios de los 40 así se peleaba o así se movían los ejércitos. Todavía en la rebelión sedillista, todavía en la guerra cristera, ¿sí? Así se movía la tropa y después venían todas las mujeres y los niños. Entonces, hasta cierto punto es cierta esa imagen, pero no fue del todo, ¿eh? O sea, hay excepciones. Hay excepciones como, por ejemplo, Petra Herrero, que realmente en la Revolución se le conoció como Pedro Herrero, ¿sí? Que bueno, ella peleó en las tropas de Pancho Villa, pero vestida de hombre, ¿sí? Vestida de hombre, y ella cuando toma Torreón, en aquella batalla de la segunda etapa de la Revolución, hacen la toma de Torreón, es ascendida a teniente, ¿sí? Entonces ahí se descubre ella, que ella es mujer. Entonces ella pedía que la ascendieran y no le quisieron dar el ascenso, y ella forma su propia brigada con 300 mujeres, hay quien dice que 400 mujeres dedicadas a pelear. O sea, ellas no andaban de soldaderas, sino ella iba dispuesta a pelear, directamente a pelear. Y pues está en la toma de Zacatecas, ¿sí? De hecho, si mal no recuerdo, muere en la toma de Zacatecas. No es cierto, no muere, pelea en Zacatecas con 400 mujeres y después se pelea con Pancho Villa, porque Pancho Villa no la quiere ascender de grado, ¿sí? Entonces, a ella no le cae bien Venustiano Carranza y decide formar su propia brigada o ampliar su brigada para pelear por su cuenta, ¿sí? Y Petra llega a tener una brigada de 1000 mujeres. 1000 mujeres armadas con cananas, con todo, y peleando, ¿sí? Ella vestida de hombre, pero ya se sabía que en ese momento que era una mujer. Y bueno, es distinto entonces esa imagen que tenemos, ¿no? De la mujer a un lado del marido o al lado de su hombre, cuando ya tenemos una guerrera como ella. Antes del inicio de la Revolución tuvimos varias mujeres periodistas que desde diferentes frentes, periódicos, pues en este caso, escribían en contra del régimen y que le pegaban durísimo a Porfirio Díaz. Y sabemos que de los primeros muertos de la Revolución Mexicana, gente que se enfrentó al gobierno, pues fueron los Cerdán, y entre ellos estaba Carmen, que fue detenida y después fue liberada, y que se dedicó a pasar información, a enviar víveres, a enviar armas y balas. O sea, ella siguió en la lucha de la Revolución Mexicana. Pero, por ejemplo, tenemos la imagen de Sarita. Sarita, la esposa del presidente Madero. Ellos no tuvieron hijos. Con el presidente Madero no tuvieron hijos. Se casaron mucho antes de que él fuera presidente, 1903. Se casan Francisco Madero y Sarita. Y Sarita todo el tiempo acompañó a Madero. Ahí andaba pegada con él. Y he tenido la oportunidad de ver las fotografías. De por sí el presidente Madero era muy bajito de estatura, alrededor de 1.60. Era de talla pequeña. Y Sarita todavía es más chiquita, como de 1.50 más o menos. Entonces, en muchas fotos se les ve juntos. Cuando Madero fue hecho prisionero, ¿sí? Allá en Monterrey, poco antes de las elecciones, es detenido en Monterrey. Sarita pide estar en la cárcel con Madero y se lo permiten. Sarita vive en la cárcel directamente con, en ese tiempo, el candidato Madero. Posteriormente lo trasladan a San Luis Potosí, de donde escapa, y ahí no le permiten estar en la cárcel, pero renta una casa pegadita a la cárcel, ¿sí? Renta una casa, pero de ahí Madero se escapa, se va a los Estados Unidos, y es donde lo redacta en San Luis Potosí, pero lo da a conocer en Estados Unidos, el Plan de San Luis. Cuando Madero regresa a México, Sarita lo está esperando,
y todo el tiempo anduvo con su marido, ¿sí? No se le despegaba. Vamos, no es lo mismo con Margarita Maza, por ejemplo, ¿no? Que Margarita recoge un hijo o una hija de Juárez, pero después tiene más hijos y ella tuvo que salir del país para cuidar de los hijos del presidente Juárez, y claro, de ella. En este caso, como no tienen hijos, pues Sarita Pérez de Madero siempre anda con él, digamos, no en el frente de batalla, pero sí está en todos los lugares donde hubo batallas importantes, hasta que por fin llega a la presidencia Madero, y ella se convierte en la primera dama del país. Los capítulos anteriores de Urus hemos estado hablando de las primeras damas, y por ahí nos proponía el profesor Hugo Murgo, nos decía, hablen de las segundas damas, y la semana pasada hablamos de las segundas damas, hablamos de Juana Cata, etcétera, segundas damas famosas en aquella etapa. Después hablaremos de otras, pero bueno, de la Tigresa y todo eso vamos a platicar, de la señora Lucía Méndez, que todavía vive, etcétera, que han sido prominentes segundas damas. Pero bueno, le enviamos un saludo al profesor Murgo. Sarita pues no tiene hijos que cuidar, ¿sí? Resulta que ella vive en el castillo de Chapultepec junto con el presidente Madero. Madero, recordamos que para iniciar la decena trágica le avisan que hay un levantamiento que proviene de la cárcel de Tlatelolco y que los alzados quisieron tomar Palacio Nacional y después fueron los detuvieron y se encerraron en la Ciudadela. Madero sale del castillo de Chapultepec, baja acompañado por la gente del colegio militar, los soldados, los cadetes del colegio militar, y es la última vez que Sarita ve a Madero. Madero llegaría hasta la calle de Juárez, ahí arengaría a la gente, ahí se bajó del caballo, que por cierto hacen una buena observación Paco Ignacio Taibo. Si ustedes tienen oportunidad de ir al centro de la ciudad y pararse viendo de frente el Palacio de Bellas Artes, verán a su izquierda que hay un monumento a Madero, ¿sí? Está el caballo, y está el presidente Madero sobre él, pero se ve enorme Madero. Cuando no era real, Madero era muy chaparrito. Entonces un caballo, pues él se veía muy pequeño. Vale la pena mencionar, no sé si sepan amigos, ese detalle, y va para el reto del mes que entra, licenciada, que este reto todavía no lo solucionan, pero bueno, sí. El de la semana pasada. Pero para el próximo mes estaría bueno este reto. Vean ustedes la estatua ecuestre de Madero, y el caballo tiene una pata levantada. Y yo creo que la pregunta que podría usted hacer dentro de un mes sería explicar por qué tiene una pata levantada. Y les vamos a explicar aquí en Urus Radio, y ustedes recuerden estatuas ecuestres, ¿sí? Pues las estatuas ecuestres tienen un idioma. Cuando el personaje que está sobre el caballo, ¿sí? Si el caballo está en sus cuatro patas, significa que esa persona murió en su cama de enfermedad, etcétera. Él murió en su camita, ¿sí? La persona que está ahí arriba. Cuando el caballo está en tres patas, significa que fue herido, que murió a causa de las heridas, pero no en un combate, como en el caso de Madero. Por eso el caballo tiene una pata levantada, ¿sí? Porque muere a raíz de las heridas que le disparan. No estaban en guerra en ese momento, pero le disparan y a causa de eso muere. Y cuando el caballo está en dos patas, ¿sí? Se está levantando, pues, es cuando la persona que está montando el caballo muere en combate, directamente en una batalla. Entonces con esto podemos identificar cómo murió la persona, si tiene las cuatro, las tres o dos patas el caballo. Pues bien, queríamos compartir este dato con nuestros amigos aquí en Urus. Entonces la estatua de Madero está con una pata levantada, ¿sí? Y frente a la estatua del otro lado de la avenida Juárez, vamos a ver una casa que se ve antigua y un balcón que tiene una bandera nacional ahí puesta. Pues bien, en ese balcón fue donde Madero arengó a la gente, dejó el caballo, ¿sí? Dejó el caballo en el que iba montado, ¿sí? Y ya se fue caminando apoyado por la gente,
y llega hasta Palacio Nacional. Por eso, y en esa foto está retratado a un lado de Victoriano Huerta, a un ladito, ¿sí? De Victoriano Huerta, quien 2 días después lo hace prisionero en Palacio Nacional y poco después pues lo matan, ¿sí? No es cierto, bueno sí, fue la escena trágica, fue en esos días, y vemos la foto histórica donde está en el balcón Madero y Victoriano Huerta, y pues esa estatua nos recuerda ese lugar donde se tomó esa fotografía, ese balcón que tiene la bandera. Tengan la curiosidad cuando vayan al Palacio de Bellas Artes de voltear y ver la estatua ecuestre de Madero. Pues bien, Sarita, al enterarse de que Madero había sido hecho prisionero, y que sabemos que Gustavo Madero se lo decía, cuídate de Huerta, nos va a traicionar, va inmediatamente a la embajada norteamericana a pedir al embajador Wilson, ¿sí?, que intercediera para que liberaran a su esposo y al vicepresidente Pino Suárez. Lo que la misma Sarita confesó después es que el embajador Wilson estaba borracho y de hecho fue muy grosero con ella. Tan es así que la esposa del embajador Wilson varias veces le arrojó el saco del traje, se lo arrojaba para callarlo por la serie de tonterías que le estaba diciendo a Sarita, ¿sí? Sarita salió de esa casa de la embajada convencida de que en todo esto estaba metido el embajador Wilson, y todos lo sabemos que el derrocamiento de Madero se planeó en la embajada norteamericana, ¿sí? Salió convencida de que su esposo lo iban a matar. Pero no hay que olvidar que hay un personaje aquí al cual le debemos mucho, el embajador Sterling, que era el embajador cubano, que él le ofrece a Huerta, a ver, ¿sabe qué, señor presidente? Entrégueme a Madero, a Pino Suárez, yo personalmente me lo llevo a Veracruz, yo lo subo a un barco y yo los llevo a Cuba, pero no les haga nada. De todos modos los mataron. Pero el ofrecimiento del embajador Sterling siguió para Sarita, y de hecho sale, la primera dama sale del país y es exiliada en la isla de Cuba. De ahí que tanto nos liga la historia desde la conquista, nos liga mucho la historia a México y a Cuba. Bueno, Sarita regresaría años después a México. Ella pues guarda el luto por la muerte de Madero, recibe una pensión por parte del general Álvaro Obregón, y ella cada 8 días va al panteón a llevar flores a la tumba de Madero, y de hecho muere en 1940, ya pues avanzado el siglo, y sus restos son depositados ahí en la tumba de Madero, que después a Madero lo mueven al Monumento a la Revolución y lo separan de Sarita. Pero bueno, esa es la vida de esta primera dama, que en ese tiempo, cuando ella muere, 1940-1941, se le nombra la primera dama de la Revolución Mexicana, ¿sí?, a Sarita. Pero bueno, después de Sarita llegaría la señora, si mal no recuerdo se apellidaba Águila, la señora Águila, no recuerdo bien, pero que era la esposa de Victoriano Huerta. Pero que ella sabía quién era el chacal, o sea, ella sabía quién era su marido, y sabía que era borracho, que era mujeriego, que era pendenciero, etcétera. Pero mientras ella es primera dama, entre el 13 y el 14, ella se hace obras de beneficencia, organiza colectas para la Cruz Roja, en fin, ella trabaja bastante en su puesto de primera dama. Cuando cae Victoriano Huerta, ella también sale del país, se va con él, está en un tiempo en Cuba, posteriormente se va y lo alcanza en Texas, y ahí fallece Victoriano Huerta, víctima de la cirrosis, y ella ella tiene la familia, fue una familia muy prolífica, pero fíjense ustedes que ella nunca se quedó callada. La esposa de Huerta nunca se quedó callada, y a los nietos, quizá a los hijos no, pero a los nietos, porque hay muchos nietos, es más, inclusive ahora hay nietos de Victoriano Huerta, les dijo lo que era su abuelo.
y que su abuelo era un asesino, y que su abuelo era un criminal, que su abuelo era borracho, que su abuelo era bueno, de lo peor. Ella, ya sabemos que siempre se habla bien del fallecido y bueno, cometió algunos errores. No, dijo ella claramente, se los dijo a los nietos varias veces, fue un asesino, fue un ladrón, fue etcétera, etcétera. Se ve que ella desde que vivía Huerta ya padecía mucho con ese matrimonio. Pues les digo, conociendo, por eso lo mencioné así, conocía perfectamente quién era su marido, ¿sí? Y bueno, pasan algunos presidentes con la convención, pero que duraron muy poco tiempo, y ahí nos tenemos que brincar hasta doña Virginia, doña Vicky Salinas, ¿sí? Doña Virginia Salinas, que era la esposa del presidente Carranza, y que bueno, ella también cumplió mucho su labor como primera dama, aunque pues todo el tiempo de la lucha armada Carranza la mantuvo allá en Coahuila, ¿sí? Alejada de las balaceras, ¿no? Allá la mantuvo, y de hecho la extrañaba, le enviaba cartas donde le platicaba las decisiones que estaba tomando, pero siempre la mantuvo muy lejos a doña Virginia. Cuando viene la muerte de Venustiano Carranza, su familia, sus hijos, sus nietos se enteran por los periódicos de que es muerto el presidente Carranza. Y bueno, es de lo poco que podemos platicar de ella. No fue una mujer así como que protagonista, ¿sí? Fue una mujer prolífica, siempre estuvo pues alejada a diferencia de Sarita Pérez, pues alejada del presidente Carranza, ¿sí? Aunque muere pues ya muy entrado el siglo, cuando muere doña Virginia Salinas. Y bueno, es que se nos está yendo el tiempo y quedamos de que ahora iban a ser de 45 minutos exactos. Tenemos que platicar, ya hablamos, digamos, de la gente durante la revolución en estas 3 etapas, mujeres prominentes o muy renombradas por ser las esposas de los presidentes, pero en la revolución no solamente hubo esposas de presidentes. Ya mencionamos a Carmen Cerdán, pero hay 3 mujeres de las que tenemos que platicar, licenciada. Hay 3 mujeres que yo sé que nuestros amigos ahorita en Urus Radio nos están diciendo, a ver, ¿y estas mujeres qué pasa? Hoy platicaba con el señor Jorge Iceta de Querétaro, que por cierto nos envía saludos, e igual enviamos saludos al señor Iceta, que dijo, voy a estar puntual para escuchar Urus Radio hoy en la noche. Pues 3 personajes, ¿sí? Es invariable hablar de la Adelita, de la Valentina y de Jesucita en Chihuahua. Bueno, Jesucita, pero que todos la conocemos como Jesucita en Chihuahua. ¿Por qué? Porque ellas son el emblema de la mujer revolucionaria, ¿sí? Las otras mujeres de las que hablamos, pues son las primeras damas. Pero en este caso la mujer revolucionaria, el emblema de la mujer revolucionaria. Y sabemos que cuando llega el 20 de noviembre, nuestros hijos les piden allá en las escuelas que los disfracen de revolucionarios, y nosotros nunca decimos, y no me lo van a poder, o me pueden desmentir, nunca decimos, se va a vestir de revolucionaria. ¿Cómo decimos siempre, licenciada? Que se visten de Adelita. Exactamente, se va a vestir de Adelita, a ese grado, o sea, ya quedó como sinónimo, ¿sí? De la mujer revolucionaria es una Adelita. Y en el caso de los revolucionarios, los Juanes, ¿sí? Los Juanes y las Adelitas. Pero bueno, les digo, es la imagen de la mujer. En el caso de los hombres, la imagen, pues siempre la de Pancho Villa, la de Emiliano Zapata, e inclusive la de Madero, ¿sí? Y Villa y Zapata Caballo, es la imagen masculina de la revolución. Pero en la imagen femenina, las mujeres con sus cananas, sus vestidos con falda larga y amplia, ¿sí? Sin crinolinas, porque estorbaba, sus botines, sus cananas y su rifle. Y aquí está, les repito, Adelita, ¿sí? Que realmente se llamaba Adela Velarde, porque la Adelita sí existió. Adelita sí existió. Pero Adelita, vamos a recordar un poquito la letra. Si Adelita se fuera con otro, yo la buscaría, ¿cómo dice, licenciada? Si Adelita se fuera con otro, se me olvidó la segunda.
le conseguiría, ahí no me acuerdo. No, ¿le conseguiría? profesor, No, licenciada. Bueno, yo sé que nuestros amigos ahorita en Euros nos pueden deletrear un poquito. La seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Sí. Ya, qué bueno, qué bueno. Pues resulta que ella era enfermera, licenciada, era enfermera en las tropas de Pancho Villa. Pero aparte de eso, ella atendía heridos de los dos bandos, ¿sí? Aunque sabemos que los oficiales que caían en manos de las tropas villistas los fusilaban, pero a los soldados no, les daban oportunidad de o pasarse al lado de los villistas o que se fueran a su casa, ¿sí? Pero que ya no se volvieran a meter en esto. Y Adela Velarde, ella era enfermera y curó a muchas personas, entre ellos, ¿sí? Entre ellos a Quirino, creo que es Quirino Gómez, si mal no recuerdo, el autor de la canción. Él le compone esa canción porque él fue herido, ¿sí? Quirino fue herido durante la Revolución Mexicana y le compone la canción, ¿sí? A Adelita, como si se hubiera enamorado de ella. Pero a lo mejor dicen, bueno, ¿y Quirino Gómez qué? Pues es nada menos y nada más que el autor del Cielito Lindo. Esa canción tan popular y que muchos dicen es el segundo himno mexicano, que para mí la música que nos identifica más pues es el guapango de Moncayo, ¿sí? Pero don Quirino es el autor de Cielito Lindo, pues es al mismo tiempo el autor de la Adelita, ¿sí? A ver si no me estoy equivocando, licenciado, o es el autor de Valentina, no, es el autor de Adelita. Pero bueno, les digo, esta mujer existió, fue una enfermera y ella le dedican esta canción. Entonces ella no era la de las cananas, ella no andaba con cananas, andaba con una bata blanca y vestida de blanco. Aunque les decimos a nuestras niñas el 20 de noviembre, te vas a vestir de Adelita, Adelita no se vestía así, Adelita no anduvo peleando, ¿sí? Adelita era enfermera. Entonces, si fuéramos literales y nos dice la maestra, me la visten de Adelita, pues la llevamos vestida de enfermera, y la maestra pues va a tener que aceptar porque históricamente así fue, ¿sí? Y tenemos, ¿sí? A Valentina. Tenemos también a Valentina, que ella sí pelea, sí es conocida, digamos, porque lucha. Y tenemos por último a Jesucita. Pero ¿qué cree? Que Jesucita, hasta la fecha, no se ha sabido nada de una mujer con esas características. Es una polca, Jesucita, y que de hecho se convierte en un tiempo en la melodía preferida de Pancho Villa. Y que es más, durante las batallas, él pedía que tocaran Jesucita en Chihuahua. Mientras estaban peleando, la banda de guerra estaba tocando Jesucita en Chihuahua. Pero es una historia totalmente ficticia. Pero Adelita y Valentina sí existieron, sí existieron las dos, pero más que nada la parte anecdótica pues es que Adelita pues no usaba cananas, definitivamente Valentina sí. Y bueno, insisto, son la imagen directamente de la Revolución Mexicana. Vale la pena mencionar que poco antes de la Revolución Mexicana se formaron varios clubes antirreeleccionistas. Varios clubes, donde hubo muchas mujeres que estuvieron apoyando al presidente Madero, bueno, en ese tiempo candidato, y hay una de ellas que pasaría a la historia por otras cuestiones, y que formó parte de estos clubes antirreeleccionistas que fueron perseguidos por la dictadura de Porfirio Díaz, Varias de estas mujeres fueron encarceladas por andar ahí escribiendo cosas contra el presidente. Una de ellas es doña Eulalia Guzmán. Eulalia Guzmán, que años después sería la que daría a conocer al mundo, ¿sí? El descubrimiento de la tumba de Cuauhtémoc, allá en el estado de Guerrero. Y que se ha demostrado que los restos que encontró doña Eulalia Guzmán no son los restos de Cuauhtémoc. Pero bueno, hasta el día de hoy, ahí se sigue considerando que sí son los restos de él, y se hacen, en el aniversario de su muerte, se hacen muchas danzas, muchos rituales, pero no, es más, son los restos de una mujer. Pero doña Eulalia, ahí en Escatiopan, cuando descubre esta osamenta debajo del altar de la iglesia de Escatiopan, pues ella dice, son los de Cuauhtémoc, y por eso es conocida Eulalia Guzmán, pero realmente ella se inicia en la Revolución Mexicana, ¿sí? Y bueno,
era lo que queríamos platicar con ustedes, pero la Revolución Mexicana va a ser formativo de otro tipo de mujeres. La Revolución cambia la fisonomía del país. Por ahí se dice que de haber ganado las elecciones, se me fue ahorita el nombre, el autor del lema universitario, Vasconcelos. De haber ganado Vasconcelos la presidencia de la República para las elecciones del 30, pues México hubiera cambiado. Y es que sí, fíjense bien, hablamos ahorita de las primeras damas, de las mujeres de la Revolución, estamos hablando de los 20, pero en los 30 empiezan a surgir otro tipo de mujeres que van a ser prominentes en el país. Vamos a seguir platicando más de ellas, porque estamos últimamente hablando de las mujeres, pero ahí surge, por ejemplo, empieza la formación de Frida Kahlo, ¿sí? Es ella hija de un fotógrafo, el señor Kahlo, y de la cual vamos a platicar la próxima semana, de Frida Kahlo, y de un personaje que a mí me parece muy interesante, ¿sí? Antonieta Rivas Mercado. Antonieta Rivas Mercado, de la cual no se habla mucho, pero que es fundamental porque, miren, tenemos que hablar de la vida de Vasconcelos, pero lo hablaremos más en otro programa, porque estamos hablando más de las mujeres. Vasconcelos participa en la Revolución Mexicana, pero participa en la parte intelectual. De hecho, es nombrado secretario de Educación, ¿sí? Durante la Revolución Mexicana. Vasconcelos tiene otro tipo de ideas de cómo cambiarle, cómo modernizar México, y es cuando se da una importante corriente nacionalista en las artes en México, buscando la identidad, y es el tiempo de la formación académica de Frida, de Diego, de Siqueiros, de mucha gente surgen de la Revolución Mexicana. Pero regresémonos a Antonieta antes de que nos perdamos. Antonieta Rivas Mercado, su padre es don Antonio Rivas Mercado. Y van a decir, ajá, ¿y quién es don Antonio Rivas Mercado? Pues nada más y nada menos que el constructor del Ángel de la Independencia, don Antonio Rivas Mercado, ¿sí? A él le encomiendan la construcción de una columna que conmemore el centenario de nuestra independencia. Pero si ustedes tienen la oportunidad, amigos que nos escuchan aquí en el DF, pero amigos que nos están escuchando en el extranjero, si tienen la oportunidad de estar en la Ciudad de México, de hecho, el Ángel de la Independencia es el emblema oficial de la Ciudad de México. Realmente es una rotonda. Dentro de esa rotonda ya hemos platicado la historia de Pedro Guillén de Lampard, sí, que está ahí una imagen y que nadie sabe quién es. Ya platicamos que fue un irlandés que quiso independizar México, etcétera. Y dentro están los restos, los famosos restos de nuestros héroes de la independencia. Pero para entrar a esa cripta, ¿sí?, hay una puerta. O sea, uno llega a la glorieta donde está el Ángel de la Independencia. Sube uno a las escalinatas, está la puerta abierta y uno entra, ¿sí? Yo he tenido oportunidad de entrar ahí, pero nunca he subido el Ángel. Dicen que de vez en cuando dan permiso de subir al Ángel, ¿no? Yo no he subido nunca. Pero si nosotros, antes de cruzar la puerta, fíjense amigos, antes de cruzar la puerta de entrada a la rotonda o a la cripta, nosotros giramos nuestro rostro hacia arriba, vamos a ver que el marco de la puerta tiene un ángel, o bueno, en este caso un querubín, ¿sí? La carita de un ángel, pues con salitas, un querubín. Pues resulta que esa imagen es la de la hija de Antonio Rivas Mercado, ¿sí? Que ella se llamó Antonieta Rivas Mercado, porque Rivas Mercado es apellido compuesto. Él inmortaliza el rostro de su hija en el Ángel de la Independencia. Entonces vemos que está Pedro Guillén de Lampard y aparte está Antonieta Rivas Mercado ahí retratada. Hay quienes dicen que no es Antonieta, que es su hermana menor. Pero lo que más hemos leído es que sí es Antonieta y que su papá ahí la graba, precisamente. Entonces ya sabemos que tenemos un personaje prominente, porque Antonieta Rivas Mercado al paso del tiempo se convierte en la pareja, ¿sí?, de Vasconcelos,
con una serie de ideales, con una serie de el entusiasmo por cambiar a México. Recuerden que Vasconcelos hace su campaña política para la presidencia repartiendo libros y prometiendo alfabetizar al país. Pues sí, porque si no, ¿cómo iban a leer los libros que él les repartía? Porque él se iba al campo y repartía libros, pero la gente no sabía leer y escribir. Y bueno, sabemos que él desilusiona a la gente porque la gente estaba encendida con todo el robo electoral que hubo y querían hacer una revolución y Vasconcelos se va del país, desilusiona a la gente y entre ellos desilusiona a Antonieta Rivas Mercado y que se va a Europa, ¿sí? Y en la catedral de Notre Dame se pega un balazo en la cabeza. Pero la pistola que ella utiliza es precisamente la de José Vasconcelos. Hasta el día de hoy, año de 2016, ¿sí? Notre Dame sigue negando que alguien se haya suicidado alguna vez en la catedral. Pero para nosotros los mexicanos sabemos que sí. Antonieta Rivas Mercado, desilusionada de José Vasconcelos, se suicida con su propia pistola ahí dentro de la catedral de Notre Dame, aunque ellos lo sigan negando. Pero bueno, platicaremos un poco más de Antonieta Rivas Mercado la próxima semana y platicaremos de otras primeras damas, la primera dama de Obregón, de Calles, y obviamente platicaremos de otra primera dama muy conocida y que se quede en la memoria y que podemos presumir, la licenciada y yo, que conocemos su casa, estuvimos en su casa, de doña Amalia Solórzano de Cárdenas, ¿sí? Tuvimos la oportunidad de estar en su casa, que fue la casa del general Cárdenas, y platicaremos de ellas, platicaremos de Frida, platicaremos de Antonieta, platicaremos un poquito de Tina Modotti, platicaremos de doña Amalia, ¿sí? Así es que tenemos mucho que platicar de ese México de las mujeres, de ese México de los años 20, bueno, más bien 30 y 40. ¿Qué le parece, licenciado? Profesor, que ya se nos fue el tiempo y tenemos muchas personitas en el chat. Y aparte en Twitter hay una personita que se está comunicando con nosotros, que es Miguel Aguilar Sánchez, y dice: hola, saludos, solo para felicitarlos por su excelente programa. Y dice que por qué no transmitimos más seguido. Gracias por las felicitaciones. Pues mire, este es un trabajo, vamos, como lo dijéramos, voluntario, así sí, por completo, por el gusto de poder transmitir nuestra historia y de que ustedes nos escuchen y poderles platicar esta parte de la historia que no se conoce. Es un gusto nada más hacerlo, pero igual tenemos mucho trabajo, afortunadamente. La licenciada, ella es licenciada en Educación Física, y tenemos nuestro trabajo, entonces nos damos este tiempo y estamos con mucho gusto aquí, ya llevamos casi 3 años, ¿no? 3 años ya, sí, transmitiendo, estamos con mucho gusto. Qué bueno que nos escuchen y propónganos temas. Sí, aquí están, profesor. Aquí en el chat están Jorge Luis Estala, que ya tenía tiempo que no lo veíamos, precisamente dice: qué gusto volver a escucharlos después de mucho tiempo. Dice: y mi coronela Juana Gallo. Ajá, bien, sí. También está Luis Alejandro, que dice: buenas noches, saludos. Está Juan Carlos Pérez Carmona, que dice: grandes mujeres de que la historia no registra y no les da su merecido lugar. Me ganaron con lo de Juana Gallo, ya no podemos platicar mucho de ella porque se nos fue el tiempo, pero me comprometo a mencionarla la próxima semana. Okay. Pero sí nos ganó, aquí sí nos ganó. ¿Qué pasó con Juana Gallo? Tiene usted toda la razón, señor Están. Ajá, muy bien. Y también él mismo dice: por ahí traigo una historia de donde estuve trabajando de la revolución. Ándale, o sea que estaría bueno. Que nos comparta esa historia, claro. También Juan Carlos dice: excelente programa, saludos. No, pues muchas gracias a todos ustedes, Enrique Leos Godiener, que nos está escuchando, Fred Alvarado, allá en Necaxa, Puebla, que también nos está escuchando, ¿cómo se llama? Víctor, José Mendoza,
Araceli Martínez, varios de nuestros amigos que nos están enviando mensajes. Muchas gracias a todos ustedes, de veras, muchas gracias. Sí, también a las personitas que nos dejan mensajes también en Facebook, muchas gracias. Juan Carlos Sus Pérez, que nos ha dejado bastantes mensajes. También cuando usted se enfermó, profesor, dejaron varios mensajes de que se recuperará pronto. Muchas gracias. Dulce Cano, Ricardo García, Juan Carlos Sux, Luz María Solís Olivares, Guillermina Suárez Jaramillo, Janet Ponce, Titi Rodríguez, y varias personitas. Gracias, y tenemos varios temas pendientes, que nos pidieron allá de Guatemala, nos pidieron que habláramos de algunas regiones, de los mayas. Todo eso va a salir, síganos escuchando y aquí los esperamos dentro de 7 días. Bueno, lo importante es que no nos cortan ahorita, profesor, pero ya en unos días ya nos van a cortar a los 45 minutos. Nos tenemos que acostumbrar. Sí, que estén muy bien, cuídense mucho y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.